Bienestar humano. Circuito Éxitos. El legado de los grandes. En Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Hoy en el segmento revisamos la vida y obra y el impacto de William Shakespeare. Fue un dramaturgo, poeta inglés y sin duda pues uno de los grandes. Por eso hoy con Ricardo Nortier, experto en literatura, actor, dramaturgo, director de la Caja de Fósforos de la Sala de Teatro, hablaremos del legado de William Shakespeare en el teatro, en la literatura y se podría decir en general, porque yo creo que incluso muchos han utilizado hasta su pensamiento para lo que es su interpretación de la vida, su manera de abordar la vida. No sé cómo lo ves, Ricardo. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Mucho gusto hablar de teatro, como siempre, y sobre Shakespeare mejor todavía. Y con gusto hablar contigo y con todos los espectadores. Bueno, sí, o sea, Shakespeare fue un gran hombre, si podemos llamarlo, eterno, ¿no? Sí, de esas sí. personas que dejan un legado a la humanidad que no son para pocos. Son muy particulares las imágenes, las figuras de personas como Shakespeare, como Freud, con todos esos grandes hombres de la historia que nos ha dejado muchas enseñanzas. Y en el teatro, nuestro Dios, si podíamos llamar el Dios del teatro, como dramaturgo y literario, Shakespeare. Te estoy perdiendo un poco la comunicación, Ricardo. Ricardo Norte, como decía, experto en literatura, actor, dramaturgo, director de la Caja de Fósforo de la Sala de Teatro. Pero justamente en el teatro, en la literatura, ¿cuál fue el aporte de William Shakespeare, considerado, como bien dices, como el maestro de los maestros, obviamente el gigante dentro del teatro, que tuvo un antes y un después? ¿Por qué? Se cayó la comunicación con Ricardo, pero ya la vamos a retomar en el segmento Legado de los Grandes. Y sin duda que, como decíamos al inicio, William Shakespeare es uno de esos grandes que se inmortalizaron por su obra, su trabajo como dramaturgo, como poeta. Hasta el sol de hoy hacemos referencia a este hombre justamente por esas obras maravillosas que como también considero impactaron y siguen impactando en nuestra cotidianidad, en nuestra manera hasta de enfocar la vida. Aquellos que lo han estudiado más o que lo han estudiado a fondo, pues también con más razón lo incorporan dentro de su dinámica de vida, pero incluso otros que no, que sencillamente tienen referencia a Shakespeare por esas obras famosas, además, que nos han alcanzado de una u otra manera, pues han abrazado ciertos conceptos sin saber incluso exactamente qué quiere decir o por qué lo dijo exactamente, pero han abrazado ciertos conceptos de Shakespeare en su cotidianidad, en su vida, en su manera de abordar la vida. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Sí, Shakespeare fue un gran filósofo, ¿no? Eso O te sea, decía, exacto. sí, un hombre con mucho conocimiento de la humanidad. O sea, sus personajes son personajes muy humanos, o sea, no son personajes estereotipados ni arquetípicos, sino personajes con un universo de dicotomías y mucha diferencia entre lo que es la verdad y la mentira. Él juega mucho con todo lo que es la duda y la verdad. Él juega mucho con la crítica social, la crítica religiosa, la crítica moral. O sea, es un hombre que de verdad abranje todo lo que es la faceta del ser humano. Y por eso es una dramaturgia que habla muchísimo. Mucha gente incluso usa las ideas de Shakespeare no como ficción, no como teatro, sino como filosofía de vida. Por eso lo comentaba. Incluso personas que no tienen la menor idea, ¿no? Que no conocen la vida y la obra de Shakespeare, pero que les llegó el pensamiento y lo han abrazado. Hay otros, por supuesto, que lo han estudiado a fondo y por eso te tenemos hoy justamente para que destaques, subrayes eso relevante de Shakespeare, primero para el teatro, el antes y después de él. ¿Cómo fue ese proceso además en él, en su ejecución? Bueno, Shakespeare, lo que podíamos decir, era un hombre muy presente de su época. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, si Shakespeare estuviera vivo, ¿qué haría él hoy en día? ¿Cómo sería Shakespeare? ¿Cómo sería su trabajo hoy en día? Probablemente él estaría obviamente involucrado con el cine, incluso con las redes sociales, porque él fue un gran influencer de su época. Yo creo que lo que nos ha dejado al teatro, obviamente, fue un gran pensamiento
no solo pensamientos, sino grandes personajes que reflejan, que son espejos de la humanidad y que ha influenciado a muchísimos escritores y muchísimos dramaturgos. O sea, nosotros somos hijos de Shakespeare en el sentido que siempre nos estamos inspirando en personajes shakespearianos. Hay algunos que más, otros menos. También Shakespeare fue una persona un poco controversial en su época, porque la moralidad era puesta abierta al público. Se burlaba de los reyes, se burlaba de los poderosos, se burlaba de toda la sociedad. Y lo que más interesante de Shakespeare, que él también llegaba a su idea, su pensamiento, llegaba a varias camadas de la sociedad. Él hablaba para el culto, y hablaba también para el pueblo, y hablaba para las mujeres, para los hombres. A pesar de que las mujeres no podían actuar en su época, y los personajes femeninos eran hechos por hombres, y porque las mujeres estaban prohibidas de subir al escenario, pero los personajes femeninos de Shakespeare, como Lady Macbeth, Ofelia, son personajes que quedaron para siempre en el inconsciente colectivo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo interesante de Shakespeare es justamente esto. Es un dramaturgo que era muy popular, hablaba para el pueblo y hablaba para el culto. Pensamientos muy profundos. Pensamiento crítico. Pensamientos críticos y también pensamientos graciosos. Él usaba la comedia, la historia, las costumbres, el drama, la tragedia. O sea, todos los elementos del teatro están metidos en las obras de Shakespeare. Del teatro y de la vida, porque eso de incorporar lo cómico y lo trágico, obviamente, eso es parte de la misma dinámica de vida, ¿no? Exactamente. Él supo leer su época y eso es súper interesante, ¿no? Y cuestionarla también, pero no quedó, a mí, eso me gustaría que también, si es posible, lo explicara, Ricardo, con relación a lo que pasó con él después de su muerte, porque entró en una especie de olvido, ¿no? Bueno, la verdad, Shakespeare, su vida personal era muy misteriosa, ¿no? O sea, hay muchas investigaciones. Claro, en esta época no había demasiada información sobre el autor. Su vida artística era lo que él exponía en la sociedad. Tanto que muchas personas pensaban que Shakespeare pudo haber hecho sus obras a partir de inspiraciones en otros autores. Hay muchas controversias cuanto a la vida personal, la vida privada de Shakespeare, lo que se hizo después. Y claro, luego de su muerte, lo que pasa es que el teatro viene transformándose cada vez más, transformándose. Mucha gente hoy en día, por ejemplo, dice, otra vez clásicos, otra vez vamos a montar Shakespeare. Empiezan a preguntarse hasta cuándo, ¿no? Vamos a repetir los clásicos. Lo que pasa es que los clásicos hablan tanto a la modernidad. Ellos trascienden todos los tiempos y cada vez que uno monta Shakespeare pareciera que está hablando de algo que está escrito para ahora, para el ser humano de ahora. Es totalmente, muy vigente, así es, que nos invita igual a la misma, con ese pensamiento crítico, a la reflexión, a ver si en algún momento nos cae la locha como seres humanos. Exactamente, quien no se pregunta ser o no ser es ahí el dilema, ¿no? Sí, quien no duda, quien no está pendiente de luchar contra el poderoso, ¿no? Quien no reflexiona sobre esto. ¿Quién rescata la obra de Shakespeare? Y ya para terminar, Ricardo. Ajá, ¿cómo? ¿Quién rescató la obra de él? Porque después entró en ese olvido, como dice, y todavía hasta el sol de hoy algunos se preguntan hasta cuándo los clásicos, pero como tal, ese legado de Shakespeare que hoy se honra y por lo cual, pues, también sigue estando, como bien dices tú, presente, incluso en algunas ejecuciones teatrales, o en muchas. Exacto, fíjese, nosotros, por ejemplo, en la Caja de Fósforo siempre estamos devolviendo a los clásicos, y Shakespeare para nosotros siempre devolvemos a Shakespeare. Se montó Hamlet hace unos 18 años más o menos. Yo tuve la oportunidad de actuar ese personaje que de verdad marcó mi vida, pero un antes y después en la actuación. O sea, actuar Hamlet para mí fue algo demasiado fuerte, demasiado significativo. Sí. Hoy en día, por ejemplo, hay un dramaturgo español que se llama, que escribió La ternura, Alfredo Salsol, que rescata la escritura de Shakespeare y la rehace de una forma muy contemporánea, y tú cuando ves el espectáculo dices, ahí está Shakespeare.
ahí está la forma, ahí está el lenguaje, ahí está lo que lo usó en la literatura, ahí está su ritmo, ahí están sus personajes, el juego de género, él juega con el racismo, él juega con muchos elementos que hoy en día es muy presente en nuestras discusiones modernas, la discusión del género, por ejemplo. El debate actual. Ricardo, gracias. Ricardo Nortier, experto en literatura, actor, dramaturgo.